Seguimos adelante en BTV Noticias, cambiamos de tema, pero volvemos a hablar del gobierno electo y de la presentación de este anteproyecto de ley de urgente consideración que realizó la semana pasada, que puso a consideración de la ciudadanía. Hay muchas reformas para analizar, muchos cambios normativos. Uno de ellos en particular vale la pena detenerse y es el de la creación de una regla fiscal. Hoy de eso les propongo conversar a continuación con Federico Comesaña. ¿Cómo andás, Fede? Muy bien, Valentín, ¿y tú? Bueno, empecemos, si se quiere, por establecer, hablando claro, qué es una regla fiscal, para poder entender qué implicaría este cambio para la economía uruguaya. Bien, una regla fiscal es un dispositivo institucional. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto de reglas y normas que limita la actuación del gobierno en materia fiscal. Hasta ahora, un problema que hubo en los últimos años y que los analistas y los académicos atribuyen a las últimas administraciones fue que en una época de bonanza se gastaron todos los recursos que ingresaban de forma excepcional, porque la cosa iba excepcionalmente bien, y cuando la economía entra nuevamente en un periodo de estancamiento, entonces esos recursos excepcionales ya no están, pero las obligaciones, los gastos que se asumieron siguen estando. Para evitar eso se crea un dispositivo que de hecho son varias las economías que lo tienen, ya está, digamos, es algo que bastante probado con literatura extensa al respecto, que lo que hace es limita, le ata las manos al gobierno para que en momentos de bonanza solo pueda gastar lo que se puede mantener a lo largo del tiempo, los ingresos que se mantienen a lo largo del tiempo, lo que no se guarda para que en épocas de recesión o de estancamiento pueda compensar a la economía y pueda ayudar a sortear esos momentos de una forma más rápida. Yendo concretamente al proyecto y a esta propuesta que hace el gobierno electo, concretamente, ¿qué es lo que dice y qué es lo que deja de lado Bien. Respecto a la creación, al establecimiento de esta regla fiscal? La oposición en la campaña había planteado de forma unánime el hecho de avanzar hacia la regla fiscal. Lo que hace el anteproyecto de ley crea los primeros elementos para avanzar en esa dirección, sin embargo, no lo cierra por completo. Es decir, el articulado es muy condicional y dice, faculta al Ministerio de Economía, al Poder Ejecutivo, a que utilice determinadas herramientas, como es, por ejemplo, el Consejo de Expertos. El Consejo de Expertos es el que ayuda a determinar, bueno, en qué fase estamos del ciclo económico y por lo tanto ahora se puede gastar un poco más, ahora no. Lo crea, pero no obliga a consultarlo, sino que dice, bueno, el Ministerio de Economía puede crear y consultar a un Consejo de Expertos. Esto lo que hace es que la utilización de la regla fiscal esté a merced de la voluntad política del gobierno, que en definitiva eso va en contra de la regla fiscal en sí, que es un dispositivo que ata las manos. Bueno, ahora le pasa un lazo entre las manos, pero no lo ata muy fuerte. Por las dudas. Por las dudas, pero también tiene sentido en la medida en que es este gobierno el que lo plantea, este gobierno le alcanza con voluntad política, porque aparte está en una fase restrictiva del ciclo económico, y eso hace que sea más fácil implementar algo así, porque la restricción al gasto ya viene impuesta por la realidad económica. Eso es bien interesante. Tal vez es el momento más simple para establecer algo de esto, o más apropiado teniendo en cuenta que no hay una resignación concreta de millones de pesos que van a quedar de lado porque la plata directamente no está. Exactamente. Además hay un compromiso político del gobierno y una promesa de manejarse en este andamiaje. Ahora, antes de terminar este gobierno o antes de que el ciclo cambie, es necesario reforzar aún más este instrumento, atarle realmente las manos al gobierno, porque si no el instrumento no tiene sentido. Mañana una administración que no quiera consultar al Consejo de Expertos, ellos hablan, por ejemplo, de que el gasto estructural que se va a calcular y sobre el cual se va a actuar es un valor indicativo. Bueno, no debería ser un valor indicativo, sino que un compromiso real de las autoridades, y debería haber mecanismos para evitar que se gaste por encima de ese mecanismo. Si no, la regla fiscal puede quedar en nada. Con lo cual hay tiempo para implementar ese mayor andamiaje. Esto es nada más que un esbozo, lo que vemos en este proyecto, un esbozo de
una regla fiscal que va a empezar a aprobarse y que, bueno, esperemos que se termine de consolidar a lo largo de la administración. Fede, tú decías que hay mucha literatura ya escrita sobre reglas fiscales. Lo cierto es que en la campaña fue un tema muy recurrente por parte, bueno, ni que hablar de la futura ministra de Economía, Susana Arbeleche, pero no solo, de todo el arco opositor o que ahora integra la coalición, y también que tuvo muchas resistencias por parte del Frente Amplio, por ejemplo, o de parte del Frente Amplio cuando tenían debates económicos. ¿Las reglas fiscales son buenas per se? Porque dicho así, parece que sí, que tendría sentido, que ahorrar cuando a uno le sobra y para tiempos que están más complicados parece sencillo, parece obvio que es bueno, pero sin embargo, ¿por qué hay visiones contrapuestas? La lógica de la regla fiscal se basa en muchos supuestos y como tales, esos supuestos puede uno asumirlos como válidos como también no. La regla fiscal obtiene resistencia de algunos sectores que dicen no es conveniente porque justamente atarle las manos al gobierno en base a fórmulas técnicas deja de lado una discrecionalidad política que muchas veces es necesaria en la vida de un país. Hay prioridades, dicen, que pueden ameritar en determinados periodos que se gaste por encima de lo que el componente estructural de los ingresos por ejemplo, en un momento muy complicado, de repente si se quiere, bueno, no, en un momento complicado se utilizarían debería los haber recursos ahorros, extra para pero en gastar, un momento que se quiera hacer una mayor redistribución de la riqueza, por ejemplo. Pongámosle, o una inversión concreta que implique la capacidad de crecer a un ritmo mayor en el mediano y largo plazo. Que en el corto los números digan no se puede hacer, pero haya un cálculo quizás intertemporal que diga, bueno, esto puede ser mejor para el país. Hay muchas, digamos, variables en juego y por lo tanto sí, hay resistencia de decir, bueno, quizás le estamos dando un tinte demasiado tecnocrático a decisiones que son en definitiva la base de la política, porque cualquier política pública que se quiera hacer que requiera recursos y va a tener que pasar por las restricciones fiscales que se impongan. Si se imponen restricciones fuertes, entonces eso puede limitar la capacidad de acción de un gobierno. Dos cosas más para el final. La primera es, en la campaña se ponía como ejemplo máximo de esta regla fiscal a Chile. ¿Qué es un modelo a seguir el chileno? Para muchos sí, en materia fiscal, en el sentido de que ellos tienen muy aceitado el mecanismo que les permite decir, bueno, hasta acá se puede gastar hoy, entonces vamos a ahorrar lo que esté por encima y o si está por debajo, la realidad está por debajo de lo que efectivamente es sostenible en el tiempo, entonces utilicemos reservas. El problema de Uruguay es que hoy no tiene reservas para poder utilizar en gasto excepcional en un momento en el cual sí, Uruguay está creciendo por debajo de su potencial y por lo tanto estos números no nos van a dar mucha cintura para avanzar en las nuevas políticas que plantee el próximo gobierno. Y por último, un tema clave a mirar va a ser ¿quiénes integran ese consejo de expertos que está proponiendo el gobierno? Sí, porque en definitiva el proyecto de ley todavía no le da contenido, o sea, no carga de contenido a esa institución que sería el consejo de expertos. Si tomamos el caso chileno, se trata de analistas y académicos independientes que discuten, digamos, cuáles son los fundamentos de la economía, cuál es el nivel estructural de los ingresos y la actividad económica, y en base a eso se adoptan los números que luego van a regir el presupuesto del Estado para un periodo determinado de tiempo. Fede Comesaña, gracias como siempre. Por favor, que pasen lindo.